Sean bienvenidos a este podcast Entrenamiento Legal. Desde que estamos en las aulas de las facultades de Derecho, soñamos con ser abogados exitosos. Que esta profesión nos permita cumplir nuestras metas personales y patrimoniales. Todo eso es posible, pero para ello necesitamos entrenarnos duramente. Entrenarnos en conocimiento legal, que plasmaremos en escritos, documentos o expresaremos en audiencia. Y en un mundo tan competitivo, también es necesario entrenarnos en habilidades y aptitudes personales que se requieren hoy en día de los juristas del siglo XXI. Para eso es este espacio. En este podcast compartiremos contenido legal que es aplicable en el ejercicio profesional y también compartiremos contenido de crecimiento personal que nos permitirá ejercer de manera más efectiva la abogacía y el notariado. Mi nombre es Josué Cum y juntamente con un gran equipo de trabajo hemos preparado este espacio para tu entrenamiento legal. Sin más, comenzamos. Sean bienvenidos a su podcast Entrenamiento Legal en el capítulo número 25 que iniciamos en esta oportunidad y muy contentos y agradecidos con Dios por este año que está terminando. La verdad que nos dudábamos si íbamos a publicar en estas fechas un capítulo y por supuesto, porque realmente la alegría es compartir siempre contenido de valor y yo le quiero felicitar a usted, aunque en tiempos distintos, ¿verdad? Mientras aprovecha a manejar o mientras aprovecha en el gimnasio, haciendo ejercicio, haciendo algún oficio, lo que sea, usted escucha contenido jurídico de esta profesión que nos apasiona. Yo primero le agradezco el escoger este podcast para entrenarse legalmente y segundo, pues mucho ánimo, ¿verdad? En el tema de seguir aprendiendo cosas nuevas, porque de ese cúmulo de conocimientos que uno va acumulando, va creciendo esa profesionalidad, voy a decir, esa habilidad y ese cúmulo de conocimientos que como abogados es sumamente importante. Así que muchas felicidades y el día de hoy vamos a compartir, estamos en nuestra serie, ya es el tercer capítulo de la serie Actualización y hemos platicado de algunas leyes que han surgido en los últimos años que probablemente, como no las vimos en la universidad, como probablemente no trabaje en eso precisamente, entonces no esté tan en el contexto. Y la que hoy escogimos, espero que no se esté perdiendo va a escuchar todo el podcast, porque realmente es sumamente importante. Y es la Ley de Garantías Mobiliarias. ¿Y por qué estamos viendo la Ley de Garantías Mobiliarias? Si malo que bueno, ya salió hace bastantes años. Porque esta ley sufrió unas reformas a través del decreto 4-2018, así que, y con eso cambió bastante todo el sistema relativo a las garantías mobiliarias, con el decirle que nos eliminaron la prenda. Quiere decir, usted cuando estaba estudiando, ¿verdad? Todos desde años y años y años, habíamos estudiado, ¿verdad? Que la prenda era el derecho real de garantía para poder, que grababa un bien mueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Y ahora la prenda ya no existe. A través del decreto 4-2018 derogaron cualquier disposición que aludiera a la prenda. Y entonces, esto es algo que cambia bastante el sistema jurídico en sí, ¿verdad? Como tal. Y entonces hoy vamos a platicar sobre el tema de las garantías mobiliarias que tiene varias particularidades que es necesario hacer reflexión. Así que, primero, comprendamos qué va a ser la garantía mobiliaria, ¿verdad? La garantía mobiliaria, si usted lo quiere ver de manera muy concreta y muy sencilla, es un derecho real de garantía que grava uno o varios bienes muebles para garantizar el cumplimiento de una obligación. Usted me dirá, Lick, pero es que eso es idéntico a la prenda. Claro, en esencia es realmente lo mismo, voy a decir como tal, pero vamos a tener acá que el artículo número 3 de la Ley de Garantías Mobiliarias nos establece algunas cuestiones que particularmente se hacen bien interesantes. El artículo 3 nos define a la garantía mobiliaria como el derecho real de garantía constituido por el deudor garante a favor del acreedor garantizado para garantizar el cumplimiento de una o varias obligaciones del deudor principal o de un tercero, que consiste en la preferencia que le otorga el acreedor garantizado para la posesión y ejecución de los bienes muebles dados en garantía. La garantía mobiliaria se constituye en la forma que la ley establece
sobre bienes muebles, corporales, incorporales, derivados y sigue la lista. Si se da cuenta, ya empieza a hablar con unos términos más técnicos, ¿verdad? Nos dice deudor garante, deudor principal, acreedor garantizado, y esa es la parte que queríamos aportar a través de este podcast. ¿Sabrá usted a este momento la diferencia entre un deudor principal, deudor garante, acreedor garantizado y todo este tema? ¿O entre una garantía posesora y sin posesión? ¿O el requisito de la publicidad en la garantía mobiliaria? ¿O qué son los actos que debiera inscribir usted en el registro de garantías mobiliarias como tal? ¿O cómo cobraría usted una garantía mobiliaria? Eso es lo que queremos aportar a través de este podcast. Así que primero, comprendamos qué es garantizar una obligación con bienes muebles. Voy a leer el artículo 4. Me dice, las garantías mobiliarias pueden constituirse contractualmente por disposición de la ley sobre uno o varios muebles específicos, o sobre categorías genéricas de bienes muebles, o sobre la totalidad de bienes muebles del deudor garante, con el objeto de garantizar el cumplimiento de obligaciones de toda naturaleza. Entonces esto es bien importante porque cuando nosotros decimos garantía mobiliaria, lo primero que se nos ocurre en el ámbito normal, voy a constituir como garantía mobiliaria un carro. Entonces eso es uno, por supuesto, garantía mobiliaria sería con un carro. Ahora bien, también puede ser una serie de muebles, por ejemplo, un inventario. Haga de cuenta que el empresario necesita un emprendedor, imaginémonos un emprendedor que viene y necesita dinero para importar bienes muebles y para comercializarlos, o ya tiene su inventario, pero necesita gastar en un local, necesita gastar en contratar a una persona que le ayude a vender y alguna cuestión, y ya no tiene plata porque con comprar su inventario vino y se acabó todo lo que tenía en dinero. Pudiera pedir un préstamo y pudiera dar de garantía todo su inventario. Imagínese usted ahorita que estamos en época de juguetes. Voy a dar de garantía todo un lote de juguetes que tengo de las siguientes y tales características en base a estos precios y toda la cuestión. Dese cuenta que la garantía puede ser una serie de muebles, ¿verdad? Como lo que estoy diciendo, por ejemplo, un inventario de juguetes. Y también pudiera ser cualquier tipo de bien. Es más, yo le puedo dar de garantía esta televisión o esta tablet. Todos esos pueden ser garantías mobiliarias. ¿Por qué? Porque la garantía mobiliaria, uno graba uno o varios bienes muebles. Entonces ya le quiero decir la diversificación que pudiera haber de la garantía mobiliaria. Y la garantía mobiliaria puede ser sobre un mueble, como lo pudiera ser estos ejemplos que le estoy dando de los equipos electrodomésticos como tal, o bien en el tema de un vehículo y demás, o sobre una serie o catálogos de bienes muebles. Imagínese usted sobre los, escritorios de un colegio, sobre el inventario de un negocio respectivo. Entonces, conclusión, puede constituirse sobre uno o varios bienes muebles. Primer punto, eso es la garantía mobiliaria. Segundo punto, los sujetos de la garantía mobiliaria. En la garantía mobiliaria, la ley define 3 sujetos distintos. Primero es el deudor garante. Y el deudor garante es la persona que grava el bien mueble. Es la persona es propietario del bien y es quien está gravando el bien mueble a favor del acreedor garantizado. Entonces, ponga atención. Yo cuando doy esto en clase, pongo el ejemplo de que yo necesito dinero, 100,000 quetzales, y no tengo bienes, no hay ningún bien. Pero mi papá, él sí tiene un carro, y vamos a hacer de cuentas que tiene un carro que vale 150,000 quetzales. Y entonces yo le digo a la persona que me va a prestar dinero, le digo, mira, ¿será que tú no me puedes prestar dinero? Y él me dice, claro, con mucho gusto te lo presto, pero ¿qué me das en garantía? Cuando volteo a ver mi situación patrimonial, no tengo nada. Y en este caso me dice él, ¿y por qué no le hablas a tu papá para que él te preste el carro y que el carro de tu papá me sirva como garantía? Ponga atención, el dueño del carro es mi papá. El dueño del carro es mi papá. Pero quien va a pagar la deuda soy yo. ¿Estamos? Entonces, ojo, el deudor garante es la persona que va a constituir la garantía mobiliaria a favor del acreedor garantizado. ¿Quién es? ¿Será mi papá o seré yo?
¿quién es quien va a constituir la garantía? Y seguro que usted en este momento tiene en mente su papá. Mi papá, el dueño del bien, va a constituir la garantía a favor del acreedor garantizado. Le leo el artículo número 2, inciso N, deudor garante. La persona, quien puede ser el deudor principal o un tercero, que constituye una garantía mobiliaria conforme a esta ley a favor del acreedor garantizado para garantizar el cumplimiento de la obligación del deudor principal. Así que deudor garante es quien constituye la garantía mobiliaria. Y si se da cuenta en la frase que acabo de leer, para garantizar la obligación de un deudor principal. ¿Quién es el deudor principal? Es quien va a pagar la obligación. En mi ejemplo, inciso O, la persona obligada al cumplimiento de la obligación garantizada, que sería yo. Estamos en mi ejemplo, y quien le va a pagar a mi acreedor voy a ser yo. Aunque el bien sea de mi papá, deudor garante, yo soy el que estaba obligado a pagar esa obligación, deudor principal. Le vuelvo a leer el inciso O, es la persona obligada al cumplimiento de la obligación garantizada. Entonces, conclusión, ya llevamos dos sujetos. Deudor garante, quien constituye la garantía mobiliaria, deudor principal, quien es obligado al cumplimiento de la obligación. Mi papá deudor garante, yo deudor principal. ¿Y cómo le llamamos a la persona que le debo el dinero y a cuyo favor está constituida la garantía mobiliaria? Acreedor. Solo que la ley denomina acreedor garantizado. Y se lo leo en el artículo 2, inciso B. Es la persona en cuyo favor el deudor garante se constituye con o sin posición a beneficio propio o de un tercero. Entonces, la persona a cuyo favor está constituida la garantía mobiliaria es el acreedor garantizado. Aquí están los tres sujetos de la garantía mobiliaria, que este es el segundo punto. ¿Cuáles son los sujetos? El deudor garante, quien constituye la garantía mobiliaria. El deudor principal, quien es obligado a pagarla. Y el acreedor garantizado, la persona a cuyo favor está constituida la garantía mobiliaria. Ahora, algo importante. Usted y yo pensaremos, Lick, ¿y si el carro fuera suyo, qué pasaría? En mi persona se reúne la calidad de deudor garante y en mi persona se reúne la calidad de deudor principal. ¿Qué quiere decir? Si yo soy el dueño del carro, yo constituyo la garantía mobiliaria. Y como yo estoy obligado a pagar, yo voy a pagar. Entonces yo tengo, en una misma persona se reúnen las calidades de deudor garante y deudor principal. Es por eso que cuando leemos el inciso N, ¿quién es el deudor garante? Es la persona quien puede ser, estoy hablando la definición de deudor garante, es la persona quien puede ser el deudor principal o un tercero. Es decir, el deudor garante puede ser el deudor principal quien se obliga a pagar la obligación o puede ser un tercero como en el caso de mi papá. Así que como segundo punto esperaría que logre usted tener en cuenta los sujetos de la garantía mobiliaria. Vamos al tercer punto y cómo se constituye una garantía mobiliaria. Y la garantía mobiliaria, le quiero comentar, existe una libertad de forma en gran medida, ¿verdad?, para constituir la garantía mobiliaria. Uno la puede constituir mediante acuerdo privado, contrato de garantía como tal, ya sea en una cláusula o un anexo u otro contrato. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted celebra un contrato de garantía, usted lo puede celebrar, por ejemplo, cuando usted constituye una garantía mobiliaria, pongamos diferentes ejemplos. Haga de cuenta que vengo yo y yo le pedí prestado a mi compadre 100,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, mire, compadre, présteme 100,000 quetzales. Y él me dijo, basta, bueno, solo firmame un reconocimiento de deuda. Claro, compadre, me extraña. Y aquí está. Cuando él le va, ojo, el contrato de mutuo ya lo firmamos. El préstamo del mutuo ya lo firmamos. Cuando va a su casa, le cuenta a su esposa que me prestó dinero. ¿Y qué te dio en garantía? Le dijo. Ah, no, si es mi compadre. ¿Cómo vas a creer? ¿Y qué pasa si te queda mal? ¿Y que cómo sos? Que no sé qué. Y le dice que me vuelva a hablar para que constituyamos una garantía. Viene mi compadre y me vuelve a hablar. Ponga atención. El mutuo ya está firmado. Y ahora necesitamos constituir una garantía. ¿Qué podemos hacer? Celebrar otro contrato. ¿Qué le vamos a poner? Contrato de garantía. Cláusula primera, en fecha tal, celebramos el contrato tal, donde se contrajo la obligación de tal. Cláusula segunda, por este acto constituimos en calidad de garantía la garantía mobiliaria siguiente.
y obviamente hay muchísimas cosas que pactar más, que platicaremos, pero lo que le quiero decir es que es un contrato de garantía. Esa es una de las formas de hacerlo. O bien, pudimos hacerlo mediante anexo. Y acá yo me recuerdo cuando yo estaba comenzando mi ejercicio profesional y me decía, no hombre, ahí agreguémosle un contrato, un anexo a ese contrato. Anexo. Código civil, ¿dónde está anexo? Jamás lo va a encontrar en el Código Civil. No va a encontrar anexo. Pero anexo es anexar, sería un contrato secundario, ¿verdad? Lo va a anexar al contrato principal y normalmente sigue la forma del contrato principal. Entonces está el contrato principal y en un anexo prácticamente el mismo contenido, que por ese acto se constituye la garantía mobiliaria en las siguientes condiciones. Puede ser por contrato de garantía, por anexo. ¿Qué otra cuestión pudo haber hecho mi compadre si hubiera tenido un poco más de cabeza desde el principio? Me dice, mire compadre, con mucho gusto yo le presto los 100,000 quetzales, pero póngame una garantía. Ah, claro compadre, con mucho gusto, ¿qué le parece mi vehículo? Ah, muy bien, me parece su vehículo. Y entonces, en el contrato de mutuo, en una cláusula, vamos a constituir la garantía mobiliaria. Entonces vea cómo puede ser, en contrato de garantía, como acuerdo anexo, como cláusula. Estas son distintas formas como se puede constituir la garantía mobiliaria, ¿verdad? Ahora bien, segundo párrafo del artículo 10. En todo caso, el acuerdo, contrato, pacto, convenio o cláusula en donde se constituya la garantía mobiliaria no requerirá formalidad alguna, por lo que se puede documentar por cualquier medio, lo que incluye comunicaciones electrónicas. Y es una parte importante. Realmente hay libertad de forma, en gran medida, en la garantía mobiliaria. Ahora le quiero contar acá el artículo 12. Requisitos formales de las garantías mobiliarias. El contrato, acuerdo, convenio, en donde se constituye garantía mobiliaria, vea esta frase, salvo el caso de garantías mobiliarias posesorias, sigo leyendo, deberá constar por escrito o por cualquier medio en que se deje consentimiento de las partes respecto a la concesión de garantía. Dicho acuerdo o convenio deberá contener como mínimo, y da una gran listado. ¿Qué quiere decir? Es cierto que hay libertad de forma, pero la ley le establece un cierto contenido que debe tener a fuerza. Le voy a leer brevemente y de manera sucinta algunos de los puntos. Lugar y fecha de la celebración o de la aceptación de la oferta, si fuera el caso. Nombre, domicilio, identificación del deudor garante, acreedor garantizado, si son personas individuales. Número de identificación de registro, si son personas jurídicas. Monto inicial garantizado. Descripción de los muebles dados en garantía. Derechos y obligaciones de deudor y acreedor. Obligaciones garantizadas indicando plazos y condiciones. Seguro, si fuera el caso. Firma de las partes. Y además, si lo pactaron, vea esto, otra cosa que quiero que ponga atención. Procedimiento de ejecución voluntaria si el mismo es pactado por las partes de este momento. Vea este otro, el pacto de adjudicación en pago si es acordado por las partes. Ojo, entonces conclusión de este punto tercero sobre cómo se constituye, quisiera que a usted se le quedara que el convenio, el acuerdo, en cláusula, en contrato de garantía, como anexo, pudiera constituirse una garantía mobiliaria, que debe ser por escrito y que debe tener algunos requisitos que usted va a encontrar en la propia ley. Entonces, si usted va a tocarle que ejercer esto, busque la ley y va llenando, ¿verdad? Va llenando esas circunstancias. Ahora bien, un punto muy relevante con esto es que le hice algunas salvedades. Salvo el caso de garantía mobiliaria posesoria. Ponga atención con ese tema, garantía mobiliaria posesoria. ¿Qué otra cosa quiero que ponga atención? Procedimiento de ejecución voluntaria y pacto de adjudicación en pago, que son temas que veremos en los siguientes puntos que a continuación entro. Vamos a un punto número 4, solo le dejé esa pausa ahí para que no se vaya a desintonizar este podcast, y vamos al punto número 4 y le quiero comentar. En la garantía mobiliaria sí existe saldo insoluto. En la garantía mobiliaria sí existe saldo insoluto. ¿Qué quiere decir esto que sí existe saldo insoluto? Ojo, si el bien dado en garantía no alcanza para garantizar y cubrir el monto de la obligación, va a ser responsable el deudor principal o el deudor garante, perdón, por los demás bienes o el saldo que quedara. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, imagínense, yo le pido prestado dinero a mi compadre, 100,000 quetzales, y viene y yo le voy en garantía a mi carro. Y mi carro
en este momento vale 110,000, pero ahorita el siguiente año, en una semana, va a depreciarse y se deprecia, y entonces ahora mi carro vale 80,000. Y para más perjudicar a mi pobre compadre, yo vengo y no le he pagado puntual, y entonces ya le debo intereses y todo. Entonces, ojo, ¿qué pasa si al momento que me ejecute mi compadre, el monto para pagarle resulta ser 130,000 y el valor del vehículo va a resultar ser 80,000? Entonces, de los 80,000 a los 50,000, a los 130,000, hay 50,000. Ese se llama saldo insoluto. El saldo insoluto es la diferencia entre el valor del bien y el valor del crédito o deuda. Valor del bien, 80,000. Valor del crédito o deuda, 130,000. Saldo insoluto, 50,000. Entonces, ¿qué va a hacer mi compadre? La pregunta del millón es, ¿por esos 50,000 mi compadre me puede demandar con mis demás bienes? Y la respuesta es sí, porque en la garantía mobiliaria sí existe responsabilidad por saldo insoluto. Ahora bien, y usted me dirá, ¿y esto por qué es tan particular? Porque en la hipoteca no. En la hipoteca no existe saldo insoluto. Otro día lo platicamos si le interesa el tema de las hipotecas. Pero al menos el día de hoy lo importante es que sepamos que en la garantía mobiliaria sí hay responsabilidad por el saldo insoluto, salvo pacto en contrario. Acompáñeme a leer el artículo 10. La garantía mobiliaria, en el último párrafo para ser muy concreto. En materia de garantía mobiliaria existe responsabilidad por saldo insoluto, salvo pacto en contrario. La responsabilidad por saldo insoluto implica que el deudor será personalmente responsable de cubrir el saldo. Para garantizar el pago del posible saldo insoluto que dejare la garantía mobiliaria, los jueces están facultados para decretar en cualquier momento todas las providencias de urgencia, providencias cautelares o de urgencia autorizadas por la ley. ¿Qué quiere decir? Que para garantizar ese saldo insoluto van a ver de qué manera logran dictar las medidas precautorias para poder captar los bienes y garantizar el saldo insoluto. Así que, punto número 4 de la garantía mobiliaria, sí existe responsabilidad por saldo insoluto. Punto número 5. ¿Cuál es la diferencia entre la garantía mobiliaria con posesión y sin posesión? Y aquí tal vez un poco su lógica pudo haber concluido correctamente. La garantía mobiliaria con posesión ocurre en el caso que el bien mueble dado en garantía se traslada la posesión a un tercero depositario o bien al acreedor garantizado. Haga de cuenta que yo con mi compadre le digo, mire compadre, le dejo en garantía mi carro. Compadre, pero si usted se queda con el carro, usted es mero loco manejar y no cuida los carros, entonces lo va a hacer huevo. Entonces a mí no me conviene eso. ¿Sabe qué me va a decir él? ¿Por qué no me lo deja? Y lo dejamos parqueado en el taller de Don Mats. Muy bien, me parece. Entonces vamos a poner a Don Mats como el encargado, el depositario. Ojo, si yo le traslado la posesión a un depositario, o bien, ¿sabe qué? Dejémoslo parqueado en mi casa, me va a decir mi compadre. Ahí nadie lo va a tocar. Entonces, esa sería una garantía mobiliaria con posesión, ¿verdad? Con posesión. Se traslada la posesión al acreedor garantizado o a un tercero. Por cierto, es en calidad de depósito. No quiere decir que mi compadre va a ir a chilerear con mi carro, porque es en calidad de depósito. Eso está definido en el artículo número 2, inciso W, de la ley que establece garantía posesoria. Garantía mobiliaria constituida sobre bienes cuya posesión es transmitida por el deudor garante al acreedor garantizado o a un tercero que éste les indique, quienes conservarán dichos bienes en calidad de depósito. No sé si a usted le parece familiar que yo llegue, por ejemplo, con mi celular, mi PlayStation 5, mi tele, a algún lugar, pida dinero prestado, lo deje como tal, me lleve mi dinero y me obligue a pagarlo. ¿Verdad? Todo se nos vino. Casas de empeño, ¿verdad? Las casas de empeño, que no voy a decir marcas por el tema de no hacer alusión como tal a alguna en particular, pero esas casas de empeño, en donde uno deja bienes en prenda, pues realmente son garantías mobiliarias con posesión o posesorias, que tienen un trato distinto o un trato especial para conforme la ley a la sin posesión.
Obviamente, por eliminación. ¿Y cuáles son las garantías mobiliarias sin posesión? Aquellas que no se traslada a la posesión como tal. Mi compadre me dice, mire, no tenga pena, siga usted usando el carro, o haga de cuenta que yo soy, su cliente es un odontólogo y que compró, usted sabe que el equipo de los odontólogos es carísimo, y entonces compró una serie de una silla moderna y un equipo de no sé qué. Ese equipo pudiera ser garantía mobiliaria, pero le pregunto, el odontólogo obviamente va a tener que seguir usando el equipo, y entonces esa sería una garantía mobiliaria sin posesión. Ese está en el inciso X del artículo 2. Garantías y transmisión de posesión o garantías sin posesión, constituidas sobre bienes cuya posesión la conserva el deudor garante, quien queda como depositario de los mismos, por lo que deberá inscribirse en el registro para surtir efectos ante terceros. Aquí sí que el punto número 5 es que existe una garantía mobiliaria con posesión y una garantía mobiliaria sin posesión. ¿Estamos? Estos podcasts le hemos querido dar 10 puntos, a pesar que pude haber dado solo 5, que ahorita ya acabo de acabar el quinto, pero quisimos que en lugar de leer toda una ley y todo para tener un conocimiento básico, usted al escuchar este episodio pueda tener ese conocimiento básico como tal allí, así que espero que le esté siendo de utilidad. Punto número 6, el requisito de la publicidad. Y ojo, uno cuando lee, ¿qué es el requisito de la publicidad? Y le quiero comentar. La garantía mobiliaria va a ser oponible ante terceros, es decir, yo voy a tener preferencia frente a terceros sobre ese bien dado en garantía, si y solo si cumplo el requisito de la publicidad. Así se llama, es una institución, el requisito de la publicidad. ¿Y cómo cumplo el requisito de la publicidad? Lo cumplo de dos maneras. Lo voy a cumplir o con la inscripción en el registro de garantías mobiliarias o dando la posesión del bien. ¿Qué quiere decir? Cuando yo le dejo mi carro al compadre, ahí ya estoy cumpliendo con el requisito de la publicidad. Ahora bien, ¿qué pasa con el odontólogo? Que el equipo se quedó en su clínica, en su posesión. Para yo cumplir el requisito de la publicidad y que esa garantía sea oponible frente a cualquier otra persona, yo tengo que inscribir ese contrato de garantías mobiliarias en el registro de garantías mobiliarias. ¿Estamos? Le leo el artículo 15 que establece publicidad de la garantía mobiliaria. Los derechos conferidos por la garantía mobiliaria serán oponibles frente a terceros solo cuando se ha cumplido el requisito de la publicidad. Se le dará publicidad a una garantía, cualquiera que fuera la naturaleza de los bienes que afecta, por medio de su inscripción registral o por la entrega de los bienes muebles en garantía al acreedor garantizado o a un tercero, quien tendrá la posesión o control de los mismos. Así que en este caso, cuando se entrega esa posesión o control, o bien cuando usted lo inscribe, cumple el requisito de la publicidad. ¿Y qué quiere decir eso? Que en este caso se vuelve oponible frente a terceros. Y le quiero contar, veo algunas comunicaciones en redes sociales que establecen: ¿quieres saber si el carro que te vendieron no tiene garantía? Que te están vendiendo no tiene garantía, y se mete para que uno consulte sin costo en el sitio de internet del registro de garantías mobiliarias. Le quiero contar, probablemente un carro que me enajenen tiene constituido una garantía mobiliaria sin posesión. Es por eso que hasta me lo llegaron a enseñar ahí enfrente de mi casa. Mira, aquí está el carro, está nítido y está. Y uno calidad, ¿va? Reporte de robo, naranjas y todo así bien chilero, bien bonito el carro, está nítido, buen precio y todo. ¿Qué si no sabemos que el dueño de ese vehículo lo tiene en garantía mobiliaria? Y entonces yo le comento, estos procesos son bien efectivos a la hora del cobro y lo que buscan primero es desapoderar del bien independientemente de quien lo tenga. Así que esa es la importancia del registro de garantías mobiliarias cuando es una garantía mobiliaria sin posesión. ¿Por qué? Porque obviamente, en este caso del vehículo que le estoy contando, alguien me lo pudiera vender. Y ojo, si había tenido alguien garantía mobiliaria y no lo había inscrito, no me puede alegar nada, porque no tiene efectos frente a terceros. Ahora bien, si ya había inscrito su garantía mobiliaria y yo tengo el bien, en este caso, ahí sí tiene un efecto hacia terceros. Así que el requisito de la publicidad le permite tener ese efecto frente a terceros, y además de eso se cumple de dos formas: o inscribiendo el contrato
en el registro de garantías mobiliarias o dando la posesión del bien. El punto número 6 era ese requisito de la publicidad. El punto número 7 se va de una manera muy sencilla. ¿Qué es lo que tiene que usted registrar en el registro de garantías mobiliarias? Ojo, va a registrar en principio una garantía mobiliaria. Pudiera registrar las posesorias si lo quiere ver, pero no tendría ningún sentido. Así que la garantía mobiliaria que no es posesoria, usted la puede registrar en el registro de garantías mobiliarias. ¿Qué es lo que va a registrar? La constitución, cuando se constituye, cuando modifica, haga de cuenta que amplían plazo, modificación, cuando ya pagó el crédito y quiere cancelar, dejar libre su vehículo, cancelación de garantía mobiliaria, ejecución, por ejemplo, acá le digo, si la persona decide demandar la ejecución, en este caso, la decisión de demandar se tiene que inscribir. Esto es un punto importante, porque esto, de lo que yo recuerdo o tengo noción, en los registros no es común que se inscriban la decisión de demandar. En este caso sí. Usted tiene que inscribir, entre otras cosas, la constitución, modificación, cancelación y ejecución. Eran los puntos que quería que tuviera usted como conocimiento básico, que todos estos puntos se tienen que hacer ante el registro de garantías mobiliarias. Con esto quería agregar una cuestión. ¿Qué no se inscribe en el registro de garantías mobiliarias? Ojo, hay mucha confusión a veces y la gente piensa que en el registro de garantías mobiliarias usted registra el bien. Y ojo, el bien no se registra. Lo que se registra es la garantía mobiliaria. ¿Qué quiere decir? Imaginémonos que este televisor es un equipo sumamente complejo y alto en costo y todo, y yo quiero dar en garantía este televisor. Entonces le comento, yo no voy a ir a registrar al registro de garantías mobiliarias el televisor. Como bien, no. Lo que voy a registrar es el contrato como tal, que establece que ese televisor es una garantía. Por eso dice, se inscribe la garantía mobiliaria, no el bien, sino la garantía mobiliaria. No el bien, sino la garantía mobiliaria. Y aquí algo importante, eso se hace a través de formularios estándar, ni siquiera tendría que adjuntar per se el contrato, y esa parte es también importante. Y por último, entonces solo le aclaro, y si usted quisiera inscribir este bien, ¿dónde lo hace? En el registro de la propiedad. Ahí usted se inscriben los bienes muebles identificables. Entonces vea la diferencia. El bien mueble identificable en el registro de la propiedad. La garantía mobiliaria, es decir, cuando un bien es utilizado como garantía, eso lo inscribe en el registro de garantías mobiliarias. No es necesario para inscribir en el registro de garantías mobiliarias que esté inscrito en cualquier otro bien. Así que vamos ya terminando con el punto número 8. ¿Cómo se ejecuta una garantía mobiliaria? Este es boom más en la cabeza. Pudiera pasar mucho tiempo hablando de esto, pero solo le voy a dar una noción. La garantía mobiliaria se ejecuta a través de dos posibles situaciones. Una de ellas es, vea esto, a través de procedimientos privados que hayan pactado las partes. ¿Qué quiere decir? La gente puede diseñar su proceso de ejecución, regular su propio proceso de ejecución, establecer y pactar cuáles van a ser sus reglas para ejecutar, para desapoderar, para adjudicarse en pago. Eso se puede pactar. Imagínense qué tremendo. No es, o bien, si no pactan, ya van a irse a las disposiciones de la ley. La ley establece unos mecanismos que van a ser siempre, los tres mecanismos principales son subasta pública, venta directa o adjudicación en pago. Así que le quiero leer el artículo 58. En caso de incumplimiento de la obligación garantizada, el acreedor garantizado deberá inscribir en el registro de garantías mobiliarias, en la forma que corresponda, de acuerdo al funcionamiento de dicho registro, su decisión de iniciar alguno de los procedimientos privados de subasta, venta o adjudicación de bienes en garantía, o algún procedimiento de subasta pública, venta directa o adjudicación contemplado en la presente ley. Así que, ¿cómo cobra eso? O se va por los procedimientos privados de subasta, venta o adjudicación en pago de bienes en garantía que tienen, o bien la subasta pública, venta directa o adjudicación en pago que regula la ley.
Lo que nos hace explotar la cabeza con esto es que ellos pueden pactar sus propios procedimientos. Siempre se respete no se vulneren derechos constitucionales de ellos ni de terceros, puede pactarse esta parte. Así que, pues ya le quiero contar como paso número 8 que se ejecuta la garantía mobiliaria con lo que pactaron o con lo que, le regula la ley. Y ahora le quiero contar. Usted dirá, Lick, pero en el Código Procesal Civil y Mercantil sigue diciendo créditos prendarios en la vía de apremio. Eso ya no es aplicable. O sea, usted jamás va a ejecutar una garantía sobre un bien mueble a través de vía de apremio, para que le quede claro ahí. Paso número 9. Para inscribir en el registro de garantías mobiliarias, ¿es necesaria la escritura pública? Respuesta, no. Alic, ¿cómo me dice usted eso? Pero el Código Civil establece que todo contrato que vaya a inscribirse debe ir en escritura pública. Pues en la Ley de Garantías Mobiliarias, en el artículo 79, regularon una excepción a esto. Y es para la constitución, cesión, disposición, modificación o extinción de la garantía mobiliaria, no es aplicable el artículo 1576, así como cualquier otro precepto normativa que señale la obligatoriedad en escritura pública. ¿Qué quiere decir? Que para constituir garantías mobiliarias como tal, que se tienen que inscribir en el registro de garantías mobiliarias, no es necesario la escritura pública. Y por último, régimen y registro unitario. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a partir de ahorita, toda garantía, a partir de esta norma, ¿verdad? Toda garantía sobre bienes muebles o toda norma que aluda a la prenda como tal, se va a entender que es una garantía mobiliaria y que le aplique esta ley. Así que no hay nada que quede fuera acá, Ali, pero si fuera, no hay nada que quede fuera de acá. Toda norma que aluda a la prenda agraria, prenda común, cualquier clase de prenda, o bien cualquier disposición que va a establecer como garantía bienes muebles, va a entenderse como garantía mobiliaria y que le aplican las disposiciones de esta ley. Artículo 75. El régimen de garantías mobiliarias unifica todas las garantías que se constituyen sobre bienes muebles o que se constituyan de conformidad con la presente ley. La prenda se encuentra comprendida dentro de las garantías mobiliarias y, por lo tanto, toda norma o disposición que aluda a la prenda debe entenderse bajo el régimen de garantías mobiliarias y debe interpretarse de acuerdo a los principios de esta ley. La normativa contenida en el Código Civil o en cualquier otra ley en materia de prenda común, prenda agraria, prenda ganadera, prenda industrial o gravámenes sobre bienes muebles o derechos sobre los mismos, deberá comprenderse dentro de las garantías mobiliarias y debe interpretarse y le son aplicables los principios de esta ley. Así que todo la garantía sobre muebles se rige en base a las 10 cosas que vimos. Así que obviamente quise hacer un resumen. Realmente a mí me parecía muy importante que cualquier abogado debe, así como supo la prenda al momento de graduarse, debía conocer estos 10 aspectos básicos sobre la ley de garantías mobiliarias. Yo le pido de verdad, por favor, que me retroalimente qué tan útil han parecido estos resúmenes tanto de las leyes anteriores como esta ley de garantías mobiliarias como tal. Y sobre todo, le vuelvo a felicitar por invertir un poco de tiempo en poder actualizarse y en tener algunas nociones sobre otra ley. Y espero que haya sentido muy productivo este entrenamiento legal. Así que con esto terminamos. Y yo, aprovechando la época, solo le quiero desear que tenga un muy buen, feliz año. Espero que se haya pasado muy bien la Navidad, que lo hayas disfrutado con sus seres amados, que creo que es la verdadera importancia. Darle gracias a Dios, al Creador, por todos los dones y todas las circunstancias, buenos momentos y momentos difíciles que nos dio durante este año que está terminando, y ponerle en sus manos este año 2022. Que seguramente, y esos son nuestros deseos de parte de todo el equipo de entrenamiento legal para usted, que tenga un excelente inicio de año y por favor no permita que ideas negativas o tan solo una parte, voy a decir, pasiva entre en su mente. Emociónese por el año que viene porque va a ser un gran año para usted donde va a cumplir muchos de sus sueños o metas o va a seguir en ese camino de ese cumplimiento. Y el gran ánimo, la gran actitud que usted tenga va a ayudar muchísimo y de parte de nosotros va a tener unos porristas que lo van a animar semana a semana. Así que nos vemos y escuchamos el próximo lunes. Que estén muy bien y nos vemos y escuchamos a la próxima. Hasta entonces.